Así que es un placer estar con ustedes en este lugar. El salmista David decía, mejor un día en su casa que 1000 fuera de ello. Entonces nosotros debemos de agradecer por este milagro, por el don de la vida. Sabe de que a veces nosotros decimos, nos quejamos de tantas cosas y nosotros tenemos que ser agradecidos simplemente por este tiempo que estamos en este lugar. Amén. Por este tiempo que estamos en este lugar, porque siempre lo digo, en muchos países, en muchos continentes, ya no se está permitiendo que se predique la palabra del Señor. Hoy los cristianos están siendo perseguidos por predicar la palabra del Señor. Pero mientras nosotros estemos acá y no se den esas oportunidades, vamos a seguir ensanchando este territorio. Amén. Somos encargados y embajadores de predicar el evangelio de Jesucristo. Jesús dijo, vayan y hagan discípulos. Entonces es muy importante que nosotros, hermanos, siempre estemos con esa mentalidad, la iglesia conectada, porque estamos en tiempos difíciles, hermanos. Estamos en tiempos complicados donde la iglesia tiene que recobrar nueva fuerza, donde el enemigo se ha levantado, ha hecho tanto desastre para hacer oplacar a la iglesia, pero la iglesia tiene que decir, heme aquí estoy. Amén. ¿Cuántos dicen amén esta mañana? Dele fuertes palmas al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Quiero que vayamos a un capítulo de la Biblia, el capítulo 8 del libro de Mateo, versículo 23. En esta mañana quiero compartir ese tema, no te enfoques en la tormenta. Ese es el tema que quiero compartir con ustedes. Leemos la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo y a su santa letra dice así. Jesús calma la tempestad. Entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvenos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces se levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y hizo grande bonanza, y los hombres se maravillaron, diciendo, ¿qué hombre es este? Aún los vientos y el mar le obedecen. Puede sentarse y acompáñeme unos minutos para que reflexionemos en este pasaje de la palabra del Señor. Sabe que es muy importante que usted y yo estemos informados de lo que Dios hace en nuestras vidas. Y cuando Dios te llama, siempre lo he dicho, Él te llama con un propósito. Amén. Él te llama con un propósito, pero ese llamamiento que Él te hace, eso no indica que tú no vas a pasar situaciones difíciles. Eso no te garantiza que no vas a pasar momentos difíciles. Y en este pasaje reflexionaba toda esta semana leyendo, analizando, y encontramos de que Jesús entra con sus discípulos en esta barca. Jesús llega a este punto donde sube a esta barca junto con sus discípulos. El maestro, me imagino, cansado porque
Jesús era un hombre común como nosotros. La Biblia dice que era 100% Dios y 100% hombre. Era un hombre que se cansaba como usted y yo nos cansamos. Recuerde que el ministerio de Jesús, un ministerio que se encargó de predicar el evangelio a las ciudades, a las aldeas, a las sinagogas, a donde andaba Jesús, allí predicaba el evangelio, porque ese era el objetivo de alcanzar las almas para Dios, amén. Ese era el objetivo de Jesús, predicar y salvar aquello que se había perdido. Y en este momento encontramos de que los discípulos entran a esta barca con Jesús, y lo que ellos no percatan es que en medio de esa barca se levanta una tormenta, se levanta una tempestad tan grande que empieza a sacudir esa barca. Las olas cubrían esa barca, empiezan a tener temor, y los discípulos quizás no se daban cuenta y empezaron a fatigarse, empezaron a preocuparse, y no se daban cuenta de que Jesús estaba ahí con ellos, no se daban cuenta de que el maestro estaba con ellos. Yo te quiero decir en esta mañana que si Dios te ha prometido que Él va a estar en el proceso, es porque Él lo va a cumplir, amén. Él no es hijo de hombre para mentir. Sus promesas son fieles y verdaderas. Sus promesas se cumplen en aquellos que le creen, en aquellos que confían en Él. En esos momentos los discípulos empiezan a desesperarse, empiezan a decir: ¿qué vamos a hacer? Quizás, verdad, dudaron un momento, pero se acordaron de que iba Jesús en ese lugar. Pero de algo que yo analizaba en esta mañana, de que si Jesús está en mi vida, nada me puede pasar, amén. La Biblia dice que el que esté en las manos de Dios, nadie lo puede arrebatar, y esas promesas es para la iglesia, esas promesas es para usted y es para mí. El que esté en las manos del Señor, nadie lo puede arrebatar. ¿Cuántos creen esa palabra? Y en ese momento los discípulos no percatan de que Jesús estaba ahí con ellos, que aunque Jesús estaba dormido, Él no iba a permitir que esa barca se hundiera. Yo te quiero decir en esta mañana que muchas veces nos enfocamos en las tormentas, nos olvidamos de la promesa de Dios, porque el momento, las circunstancias que estemos pasando, las hacemos más grandes que el Dios que nosotros adoramos. A veces pensamos que la enfermedad, a veces pensamos que los problemas que llegan a nuestra vida es más grande que el Dios que servimos. Yo te tengo una noticia en esta mañana: no hay cosa que Dios no pueda solucionar, no hay problema que Dios no pueda solucionar. Si algo que Dios hace es que Él cumple lo que Él promete. Si algo que Él dice: yo estoy contigo los 365 días del año. ¿Por qué desconfiar de esas promesas? ¿Por qué dudar de esas promesas? A su nombre. Y vemos que en estos momentos nosotros, eso pasa en nuestras vidas. Empezamos a dudar de los dichos de la boca de Dios. ¿Cuántas promesas encuentras en la Biblia para tu vida? ¿Cuántas promesas? Y hay una palabra fundamental que llega a nuestras vidas cuando estás atravesando esa situación. Ya no puedo. Ese es lo primero que atraviesa. Ya no puedo continuar. Y yo te quiero decirle que la palabra de Dios está por encima de cualquier temporada difícil. La palabra del Señor está por encima de cualquier temporada difícil que estés atravesando. Que por mucho más que tú veas que el sol no te alumbra, la promesa de Dios está ahí, amén. Que no importa
lo que estés atravesando. Los estatutos de Dios son perfectos y son eternos. Amén, diga eterno. Los estatutos de Dios son eternos y se cumplirán en nosotros por encima de cualquier tormenta. Amén. Por encima de cualquier diagnóstico, por encima del caos que estés atravesando. Las promesas de Dios son de todo, por encima de todo. Amén. No hay montaña que se pueda levantar en contra del poder de Dios, en contra de la vida del hombre que le cree y confía en las promesas del Señor. Los discípulos en ese momento pensaban que se iban a hundir. Se les olvidó que Dios estaba ahí con ellos. Se les olvidó de que ahí iba el Maestro con ellos. ¿Sabes que Dios tenía un propósito? Muchos creen de que esa tormenta que se levantó en ese mar fue un ataque del enemigo. Y otros creen de que eso fue parte de la naturaleza, como ocurre en nuestra vida diaria. Si usted mira los aires, los vientos que ocurren cuando se levanta, ¿verdad?, las olas, y todos piensan eso. Pero en la vida material, en la vida de nosotros, las olas son comparadas a los problemas que azotan tu vida. Son esas tormentas que Satanás levanta en contra de tu vida para destruirte, para desanimarte, para que tú ya no sigas. Pero yo declaro en esta mañana que la iglesia tiene que avanzar en medio de la prueba. Usted declare en esta mañana que la iglesia no puede retroceder en contra de los ataques del enemigo. El apóstol Pablo dijo que de los valientes es el reino de Dios. Diga: yo soy valiente en esta mañana, y de los valientes es el reino, y los valientes lo están arrebatando día y noche. Amén. La iglesia debe de estar preparada. La iglesia debe de estar informada de los acontecimientos que están pasando en estos tiempos. Por eso es que el Pedro habla en ciertos capítulos donde dice que no te sorprendas cuando las pruebas lleguen a tu vida. No hay que sorprenderse. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Quién te engañó cuando tú aceptaste a Cristo Jesús? ¿Quién te engañó? ¿Quién te dijo que todo iba a ser color de rosa? ¿Quién te engañó? ¿Quién te dijo de que servirle a Dios iba a ser fácil? Yo creo que todos sabemos que en el momento que nosotros buscamos a Jesús, nos hemos declarado enemigos de Satanás. Desde el momento que nosotros levantamos nuestras manos, nos hemos declarado enemigos de Satanás, porque sabe que Satanás ha tenido esa contraria siempre. Él se opone al poder de Dios. Él se opone a aquellos que hacen la voluntad de nuestro Padre. Pero usted y yo debemos de tomar nueva fuerza, fuerza del cielo, fuerza que fortalece, que nada ni nada lo detenga, hermano. Y no diga por qué, si soy ser humano, pero ya antes de la historia habían hombres que habían sufrido por amor a Cristo, habían hombres que habían muerto por amor a Cristo, habían personajes que habían dado su vida por amor a Cristo. Si la Biblia dice que en aquellos tiempos los cristianos eran arrastrados, eran quemados por predicar el evangelio, pero la iglesia no se detenía, el pueblo no se detenía. La Biblia dice que ellos se encerraban y oraban, y la iglesia avanzaba, y así avanzaba el evangelio. Hasta el día de hoy sigue avanzando. Usted y yo no somos la excepción, hermano. Usted y yo somos los abridores cada día de esta palabra, de anunciar el evangelio, de decirle al pueblo que Cristo viene, y nadie lo detiene. A su nombre nadie va a poder detener ese día. ¿Sabe
que también aquí tenemos que analizar muchas cosas. Y uno de ellos es que el que te llamó, ese te va a sacar de esa situación, amén. El que te llamó, Él te va a sacar de esa situación adversa que estés pasando. Por mucho más difícil que sea la situación. Aunque veas que todo está mal. Aunque veas que las puertas se te cierran. Aunque sientas que el mundo se está destruyendo. Aunque sientas pánico por lo que estás viendo. Aunque sientas temor por lo que estás oyendo, sobre todo eso tú tienes de mantener una confianza puesta en el Señor. Amén. Tú debes de mantener esa confianza puesta en nuestro Padre Celestial, puesta en el Señor que todo lo puede, porque el enemigo no duerme, el enemigo no descansa. Debemos de entender que no estamos en la tormenta para dejarnos influenciar por ella. ¿Cuántas personas hoy en día se están dejando influenciar por la tormenta que están pasando? ¿Cuántos cristianos que dicen que están en una iglesia se están dejando influenciar por esa tormenta? ¿De qué forma? Hoy la tormenta les ha tomado ventaja. Hoy están viendo más grandes esas pruebas que Dios. Y decimos, ya no puedo más. Ya no quiero congregarme. Ya no quiero ir ahí. ¿A dónde está enfocada tu vida? Te hago esta pregunta. ¿A dónde tienes enfocada tu vida? ¿La tienes enfocada en las tormentas? ¿O la tienes enfocada en el Rey de Reyes y Señor de Señores? En aquel que dijo, ¿verdad? Que de Él mana todas las cosas. De Él que dijo, yo estoy contigo. De aquel que dijo, clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé. La iglesia tiene que aprender a clamar en medio de las tormentas. La iglesia tiene que aprender a orar, a ayunar en medio de estas tormentas. Amén. Pero ¿qué hacemos muchas veces? Nos dejamos influenciar por las tormentas. Ya no quiero orar. Descuidamos la lectura bíblica. Toda comunicación con Dios la perdemos. Entonces, ¿cómo vas a agarrar nuevas fuerzas? ¿Cómo vas a retomar nueva fuerza? Si es en Dios que se toman las fuerzas, hermano. No es refugiándote en el dolor. No es refugiándote en la tristeza. No es ahí. Las fuerzas se toman de aquel que las da, de aquel que provee todo, de aquel que está en el cielo, de aquel que abrió el mar rojo y hizo pasar al pueblo de Israel por tierra seca. Ese Dios adoramos en esta mañana. Ese Dios que dijo, yo soy el que soy y nadie lo hace cambiar. Amén. Nuestra confianza puesta en el Señor. Tú debes de aprender a tener confianza en el Señor. Porque los tiempos que estamos viviendo no es para vivir una vida de que hoy estoy aquí y mañana no estoy. No es tiempo de estar jugando, decía mi pastor, a estas niñadas. Es tiempo que la iglesia se fortalezca en bases firmes, en bases contundentes.
Pero ¿cómo se va a fundamentar usted? Se va a fundamentar a través de la palabra del Señor. A través de esta palabra se va a fundamentar, hermano. ¿Sabe qué es lamentable? Que hoy la iglesia no se está fundamentando, no se está alimentando en la palabra, no se está llenando de la palabra. Es lamentable que hoy la iglesia esté pasando 4 o 10 horas pegado a una televisión, pero no pasa 10 horas leída en esta palabra del Señor, pegado a la Biblia, dándose cuenta que los tiempos que estamos viviendo no es para estar escuchando cosas erróneas, es para estar escuchando que Cristo viene por una iglesia que vive en santidad. Amén. Lamentable. Es muy lamentable ver que hoy la iglesia no esté enfocada en la palabra del Señor. ¿Cuántas horas estamos pegados en nuestro teléfono? Y no nos da sueño. Pero empiezas a leer un pasaje, empiezas a bostezar. Porque no hay comunicación con el Señor. Amén. Y esta es la iglesia que Cristo viene a levantar. Cristo dice que Él viene por adoradores que le adoran en espíritu y en verdad. Por adoradores que están buscándole al Señor. Por adoradores que dicen: no importa lo que se levante, te equivocaste, Satanás, no vas a poder, te equivocaste, diablo. Dígale en esta mañana: te equivocaste, diablo, no vas a poder. Yo declaro que mi vida está puesta en las manos del Señor. Yo declaro que la enfermedad no me va a apartar de las manos del Señor. Yo declaro que las noticias no me van a apartar de las manos del Señor, porque están puestas en Dios Todopoderoso, están puestas en la roca inconmovible. Amén. Tu cimiento debe de estar puesto en la roca. Tu cimiento debe de estar puesta en la roca. ¿Sabes que la Biblia te habla de esos cimientos? De 2 cimientos te habla la Biblia. Un cimiento que está puesto en la arena y un cimiento que está puesto en una roca. Y te lo llevo a tu vida en esta mañana. Y te digo que esa es comparada a la vida de 2 cristianos. Un cristiano que fundamenta la vida en las cosas de allá, que todo lo está moviendo, que lo que escucha, que lo que oye, que le hicieron un mal gesto, le hicieron una mala cara, una mala mirada. Ese cristiano ya no quiere más, ya no quiere continuar. Pero el cristiano que está fundamentado en la roca que es Cristo, ese dice: no, yo no me detengo por eso, yo sigo adelante porque mi mirada está puesta en el Rey de Reyes y Señor de Señores, en aquel que todo lo puede. Ese es el cristiano que está fundamentada su vida en la roca que es Cristo Jesús. Pero aquel que la tiene fundamentada en la arena, cualquier viento se lo lleva. Cualquier vientecito. Cristianos, decía mi pastor, pegados con chicle. No puede haber así cristianos en este tiempo. Si es que la Biblia te dice: de los valientes el reino de Dios. Amén. ¿Y quiénes lo arrebatan? ¿Los cobardes o los valientes? Los valientes. No podemos estar ocultando la palabra del Señor. Yo no te puedo decir: es que Dios es amor. Claro que es amor, pero también sabes que es fuego consumidor. Sabe que lo es. Y muchas personas estamos con esa situación hoy en día. Estamos enfocados en tantas cosas. Estamos viendo que grandes negocios se hunden. Proyectos que tenías se hunden. Metas que tenías no las cumples. Sueños que tenías no los logras.
Las finanzas, tú miras que todo va para abajo. Pero yo siempre he dicho, y esa palabra clave fundamental de este año, nada hará falta para los hijos de Dios. Amén. Nada hará falta para los hijos de Dios, porque Dios provee y eso está garantizado. ¿Cómo me puede dar prueba usted que Dios no provee? Claro que provee, porque la Biblia dice que el pueblo de Israel pasó vagando más de 40 años en el desierto y Él les daba de comer, Él les daba vestimenta y algo sobrenatural que ocurría en ellos, que su ropa no envejecían. Amén. ¿Y no cree que ese mismo Dios nosotros le servimos en esta mañana? Dios no ha cambiado. Dios no ha cambiado. Él sigue siendo el mismo. ¿Quiénes cambiamos? Somos nosotros, porque no nos movemos a través de ese poder. Nuestras expectativas no están puestas en Él. Pero si usted y yo tenemos las expectativas puestas en el Señor, créame que va a ser un cristiano victorioso, una cristiana victoriosa. Amén. Jesús tiene el poder para no permitir que la barca se hunda. Amén. Dígale al que está a tu lado, Jesús tiene el poder para que la barca no se hunda. Amén. Jesús tiene el poder. Amén. Jesús tiene el poder sobre cualquier diagnóstico que te pueda dar un médico. Si el médico te dice, estás a punto de morir, Dios te puede cambiar ese diagnóstico. Dios te lo puede cambiar. Si el ser humano te ha dicho vas a fracasar en esa empresa que abriste, en ese negocio que emprendiste, Dios tiene el poder para multiplicarte tus riquezas. Amén. Dios tiene el poder. Quizás muchos te pueden desalentar y decir, ¿para qué lo estás haciendo? ¿Para qué estás emprendiendo? Pero es que el reino de Dios es para los locos, amén. Los locos son los que lo arrebatan día a día, amén. No, mire que los locos son los que se meten en una atmósfera sobrenatural, amén. Usted y yo tenemos que ser locos para Cristo. Debemos de ser locos y decir, yo creo que aunque yo no lo tenga, lo veo posible, amén. Eso es la fe. Creer en algo que tú no tienes, pero que por fe lo estás declarando. Amén. Fe no es decir voy a recibir un cheque de $2,000 el viernes. Si sé que trabajé toda la semana, lo voy a recibir. Fe es tener esa confianza que Dios te provee donde no lo hay. Donde no es posible, ahí tienes que mantener tu fe. No te enfoques en la tormenta, porque las tormentas te destruyen. Las tormentas te desaniman. Las tormentas opacan tu vida espiritual. Aunque todo pareciera que está hundiéndose, tú tienes que mantener esa confianza en Dios. Amén. La Biblia habla de Sadrach, Mesach y Abednego. Pareciera que ese panorama que leemos en ese pasaje, para ellos todo ya está terminado. El ser humano te puede dar por terminado, pero Dios puede estar iniciando el proceso. Y cuando dice la Biblia de que estos jóvenes son arrojados, el rey pensó, voy a acabar con la vida de estos jóvenes. Voy a destruir a estos jóvenes por no cumplir mis ordenanzas.
Y la sorpresa de él que cuando piensa que los va a destruir, ellos andan como si nada en medio de aquel horno, paseándose en medio de esa prueba. Ese es el rey que yo adoro en esta mañana. Ese es el rey, aquel que dijo: si pasas por las aguas no te ahogará, si pasas por el fuego no te quemará, porque hay una mano que te sostiene. ¿Cuántos dicen amén? Yo creo en ese poder sobrenatural de Dios. Usted tiene que aferrarse a ese poder, aferrarse al poder sobrenatural de Dios. Amén. Y usted puede decir: quizás él habla porque no ha pasado prueba, porque ese es el decir de muchos. Se habla porque nunca ha pasado una prueba. Son 17 años estarle sirviendo al Señor y no crea que yo he vivido un color de rosa estos 17 años. Tormentas que han llegado a mi vida, pero de algo que sí agradezco al Señor, que las personas que me llevaron un día a los pies de Cristo me enseñaron que de los valientes es el reino de Dios. Que aunque esté llorando, que aunque esté en las tormentas, tengo que decir: Señor, sigo, porque para atrás solo los que han hecho, para atrás solo los cangrejos, para adelante los valientes. Amén. Déselas porque son para Dios. Usted no ha visto que cuando éramos pequeños íbamos a cazar cangrejos, y los cangrejos solo buscan solo para atrás. Pero usted no es un cristiano cangrejo en esta mañana. Usted no puede ser un cristiano cangrejo. Usted tiene que ser un cristiano de lo que dijo el apóstol Pablo: somos de los que damos pasos para adelante. Amén. Somos de los que damos pasos para adelante. No se preocupe. Somos de los que damos pasos, y yo sé que mis pasos están firmes en el Señor. Amén. Cuando yo tengo depositada mi vida en Cristo, sé que ando por lugares seguros. Amén. Sé que ando por lugares que aunque me lastimen, que aunque me hagan daño, yo tengo el corazón para perdonar. ¿Y qué es lo que pasa en estos tiempos? Hay tantas personas que tienen herido su corazón. Hay tantas personas, años de estar lastimados su corazón, no los han perdonado. Se siente que los han destruido. Pero yo te quiero decir en esta mañana: libérate de eso, porque mientras no te liberes de eso, vas a vivir una vida apática delante de Dios. Tienes que vivir una vida humillada, como el Señor dice. Amén. Personas enfocadas en el rencor, personas que viven enfocadas en el dolor, que dicen: yo no olvido lo que mi padre me hizo, yo no olvido lo que mi madre me hizo, yo no olvido lo que el hermano me hizo. Yo te digo en esta mañana: ya no te estés atormentando en eso. Ya no estés enfocado en eso, porque eso no te va a dejar avanzar, hermano. Hay tantas personas que no son libres porque cargan esa raíz de amargura. No son libres porque viven cargando esa raíz de amargura. Y alguien decía por ahí: ya no son raíces, son yucas de amarguras. Ya no es tiempo de que la iglesia viva hundida en el dolor. Ya no es tiempo de que la iglesia viva de pesares. No, es tiempo que la iglesia viva del reino celestial. Amén. Tiene que perdonar. Olvida a aquel que te hizo daño. Olvida a aquel que te ofendió. Ya no te sigas lastimando, ya no recuerdes eso, porque mientras lo sigas recordando, lamentablemente ya no vas a poder avanzar en el reino de los cielos, porque lamentablemente no es posible entrar al reino de los cielos si estás cargando con una raíz de amargura. No, hermano. Puedes tener 30, 40 años, puedes ser la más viejita aquí en la iglesia, pero si tenés una raíz de amargura,
Déjame darte una buena noticia o mala noticia, no te vas a poder ir con el Rey de Reyes. ¿Por qué? La Biblia dice, Él viene por una iglesia sin mancha, sin arruga. Si esta mañana te sientes arrugado, plánchate en el Espíritu. Amén. Plánchate porque el Espíritu Santo tiene el poder para hacerlo. Una iglesia sin mancha, sin arruga, sin contaminación alguna. Por una iglesia, no nos equivoquemos. No vivamos una vida disimulada. Es tiempo de que la iglesia despierte y se dé cuenta qué es lo que Dios está pidiendo de mí, qué es lo que está pidiendo el Señor de usted. ¿Por qué nos hundimos? ¿Por qué dejamos de crecer? ¿Por qué dejamos de ser efectivos? ¿Por qué dejamos de operar en el don? ¿Por qué dejamos de ser útiles en la obra de Dios? ¿Sabe por qué? Porque estás enfocado en la tormenta. Una iglesia que esté enfocada en la tormenta no puede operar el Espíritu Santo ahí. No puede. Iglesia, despertemos. Ya no es tiempo de vivir enfocado en las tormentas. Es tiempo de decir, Señor, aquí estoy. Señor, yo te sigo. Señor, yo te busco. Señor, aquí estoy, heme aquí, como dijo Isaías. La Biblia dice en Hebreos capítulo 12, versículo dice, puesto los ojos en ¿quién? En Jesús, puesto los ojos en Jesús, el consumidor de la fe. ¿A dónde va a poner usted su mirada? Es en Jesús. No es en mí, siempre lo digo eso. No es en mí, no es en el pastor. Porque si la ponemos en el ser humano, déjeme decirle que va a fracasar. Y nunca va a haber los logros espirituales. Si queremos ver una iglesia creciente, una iglesia prosperada, una iglesia bendecida, una iglesia que salga adelante con sus proyectos, con sus metas, con sus sueños, debe de despertar la iglesia. Amén. Debe de vivir una vida íntegra delante de Dios. Debe de vivir confiado en Cristo Jesús. Debe de perdonar, debe de amar, debe de amarse unos a otros. Amén. Amarse unos a otros. Familias tienen que amarse unas a otras. Es lamentable ver que familias hoy se odien, que esposos duerman en la misma cama y no se hablen, padres con hijos que no se hablen, primas con primos que no se hablen. Es lamentable. Y así decimos, voy para la iglesia. Es lamentable. Hoy en esta mañana tú tienes que declararte libre de eso. Te tienes que declarar libre. Te tienes que declarar libre. Tú no puedes cargar con eso. Satanás se goza. Satanás se alegra tenerte así. Porque ese es el plan de Satanás. Verte así. Pero el plan de Dios es verte bendecido. Amén. El plan de Dios es verte bendecido, verte prosperado, que crezcas en todas las áreas, amén. Que crezcas en todos los ministerios, que crezcas espiritualmente y así estemos preparados para aquel día. La Biblia dice estar preparado por un día, por la muerte o por la venida de Cristo. Usted y yo debemos de estar preparados en esta mañana, amén.
Debemos de estar listos porque no sabemos ni el día ni la hora que Cristo ha de venir. Te puede sorprender en la mañana, te puede sorprender en el mediodía, en la noche, pero lo que recomienda es que estés preparado. Amén. Una iglesia preparada es una iglesia que está lista para volar con nuestro Padre Celestial. ¿Cuántos quieren irse con nuestro Padre? ¿Cuántos quieren irse con nuestro Padre? Yo me quiero ir, yo no me quiero quedar, porque los que se van a quedar aquí van a sufrir los estragos del anticristo. La iglesia tiene que anhelar irse con el Rey de Reyes. Amén. ¿Sabe que ese es nuestro sacrificio por estar en este lugar? Porque anhelamos irnos con el Señor, amén. Ese es nuestro sacrificio. Si yo supiera que esto no vale la pena, yo no estuviera acá. Pero claro, yo sé que esto vale la pena. Que el sacrificio que estamos haciendo vale la pena y que la recompensa de Dios es grande. Si tú estabas atormentado en esta semana, si has estado enfermo en esta mañana, hoy no puedes irte como veniste. Declara una palabra de sanidad, amén. El enemigo en estos últimos tiempos, hermano, está echándolas todas. Está tirando los últimos cartuchos. Pero la iglesia tiene que estar despierta, amén. La iglesia tiene que estar despierta cada día, contraatacando. El enemigo te está enferma los cuerpos, mete dardos. Yo les decía el viernes, te acuestas sano y en la mañana ya no te quieres levantar. Es el enemigo. Quizás dijiste, mañana voy para el servicio. Y el diablo haber dicho, vamos a ver si vas a ir. Porque el diablo no descansa, no duerme. Quizás nosotros podemos dormir, pero el diablo no duerme, hermano. ¿Usted cree que el diablo duerme? Le hago esta pregunta, ¿cree que el diablo duerme? ¿Ah? Si la Biblia dice que él camina como león, rugiente, a ver a quién se va a devorar, a quién lo haya débil. Tú tienes que estar fortalecido. Y el apóstol Pablo decía, ¿fortalecidos en quién? En el poder de su fuerza. En el poder de la fuerza del Señor. Tiempo de retomar nueva fuerza. Tiempo de avanzar. Dios les bendiga en esta mañana. Esta palabra quede en su vida. Seamos valientes. Prevalezcamos en los caminos de Dios. A pesar de las noticias que vemos, a pesar de las circunstancias, diga, Señor, estoy firme, porque el que prevalece hasta el fin, ese va a ser salvo.